Hola, mi nombre es Caterine Chalá. Hoy vamos a conversar sobre algunas estrategias para aplicar la interculturalidad. Como decíamos, la interculturalidad no es suficiente hablar de ella como un discurso que tenemos muchas veces incorporado. Es un desafío de cómo la aplicamos en la práctica, en nuestro día a día, en las instituciones, en las comunidades, como políticas públicas, incluso en nuestros propios hogares. Primera estrategia, educación intercultural. En el Ecuador incluso tenemos una ley de educación con este apellido, como le digo yo, educación intercultural. Sin embargo, es necesario entender que la educación intercultural debe incluir saberes ancestrales en el currículo educativo. Debe haber una educación bilingüe, especialmente para aquellos pueblos y nacionalidades que tienen sus propios idiomas, y debe tener la formación docente en diversidad cultural, entendiendo la diversidad cultural, como señalamos hace un momento, en no lo folclórico exclusivamente, sino la cultura en su amplia diversidad. No es solo enseñar sobre las culturas y sus diferencias, sino enseñar desde los que son portadores de esas culturas. Una segunda estrategia tiene que ver con una participación real, incluir al pueblo afroecuatoriano en el caso de nuestro país, incluir a las 14 nacionalidades indígenas que conviven en nuestro suelo ecuatoriano en todas las decisiones del país. Para ello, incluso constitucionalmente, tenemos prevista un mecanismo denominado la consulta previa, libre e informada, y se debe también promover el liderazgo comunitario con sus propias formas de autonormarse, autogobernarse. Hay un eslogan incluso donde se habla nada sobre nosotros sin nosotros, y eso lo practican muchos de los pueblos y nacionalidades e incluso grupos como los de personas con discapacidad en nuestro país, para garantizar estas estrategias que permitan y faciliten justamente esa participación real. Una tercera estrategia tiene que ver con los servicios con pertinencia cultural. Principalmente son más visibles estos servicios cuando hablamos de salud, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de protección social. Es necesario, por ejemplo, incorporar prácticas tradicionales. Si hacemos esto en salud, tendríamos que pensar en aquellas salas para los partos culturalmente adecuados, que es una práctica que sí se está implementando, aunque no lo suficiente. También tendríamos que hablar sobre el uso de lenguas propias, más allá del uso comunitario que se hace dentro de un pueblo o nacionalidad específica, sino promover que muchos de los ecuatorianos aprendamos, por ejemplo, el quichua básico para relacionarnos. Y otra cosa que esta estrategia nos permite o nos pide hacer es este respeto a la cosmovisión, entendiendo allí la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, del pueblo montubio, del pueblo afroecuatoriano, que son los que están reconocidos constitucionalmente en nuestro país en su amplio sentido, desde la mirada de su espiritualidad, de sus creencias, de sus prácticas, de su gastronomía, etcétera. Un ejemplo concreto tiene que ser la atención en salud con enfoque comunitario y cultural. Una cuarta estrategia que podemos implementar para decir que practicamos la interculturalidad tiene que ver con este enfoque interseccional. También la interseccionalidad ha quedado en muchos espacios solamente como un discurso que quiere incluir o nombrar a las diferencias que nos atraviesan. Sin embargo, cuando hablamos de interculturalidad real y como una práctica, debemos entender que no todas las personas viven la cultura de igual manera. Por eso tenemos que comprender y conocer con mayor criterio lo que hacen, por ejemplo, las mujeres afroecuatorianas, o cómo actúan los jóvenes indígenas, o cuáles son
las prácticas, los saberes, los sentires de las personas de los colectivos LGBTIQ+. Se debe considerar, por supuesto, estas cosas que nosotros siempre mencionamos cuando hablamos de la interseccionalidad: el género, la edad, el territorio, la clase social. La estrategia 5 tiene que ver con la lucha contra el racismo estructural. Hemos conversado que en nuestro país tenemos estos rezagos de la colonialidad, pues se ha confirmado que la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas es anterior a la colonia, es anterior a la fundación de la República, y de igual manera la presencia afrodescendiente. Así que tenemos que pensar justamente en políticas públicas antirracistas, tenemos que pensar en que los datos tienen que ser desagregados por grupos étnicos o pueblos y nacionalidades, por temas de género, por temas intergeneracionales, etarios, y también promover estas prácticas desde el acceso a la justicia diferenciado y que ayuden a combatir el racismo. No hay interculturalidad real si no lo hacemos de esa manera. Finalmente, señalar que la interculturalidad se construye en la práctica diaria, en la escuela, en la comunidad, en el Estado. Es un camino hacia la igualdad, es un camino hacia la dignidad, es un camino hacia la justicia social. La interculturalidad no es solo reconocer la diversidad, es transformar las desigualdades que la atraviesan.